Y esto lo vemos aquí. ¿Cuántos donantes? El 90% de los donantes que se localizaron en el año 2018 se localizaron antes de los 2 meses. ¿De acuerdo? Y además, más aún, vemos cuántos días, la mediana, el 50% de los donantes se encuentran en 30 días. Esto es importante porque eso supone una mejora sustancial con respecto a cómo lo que ocurría anteriormente. Es decir, tú antes se activaba una búsqueda y ¿cuánto tiempo tardabas en encontrar un donante? Pues 53 días, 58 días, 54 y ahora mismo estamos en 30 días. Es decir, desde que tú inicias una búsqueda, el 50% de los donantes se encuentran en 30 días y es una cosa importantísima, probablemente seguirá bajando, no sabemos hasta cuándo porque hay un límite, ¿no? que probablemente no se pueda superar, pero bueno, eso es una idea. Es muy importante y algo para sentirse orgulloso de que es un trabajo muy bueno realizado por Redmo en esta situación. ¿Y esto qué nos viene a decir? Pues nos viene a decir que cuando uno inicia una búsqueda de un donante para un paciente, pasado el mes y medio, 2 meses, las probabilidades de que esa búsqueda de resultado pues es mucho menor, de forma que ya tienes que empezar a pensar en que tienes que buscar, si de verdad el paciente requiere un trasplante, tienes que empezar a buscar una fuente alternativa, que probablemente sea un trasplante poliidéntico o sangre de cordón umbilical. Y así un poco resumiendo esto que hemos visto ahora, por ejemplo, un paciente en Coruña que requiere un trasplante, no tiene hermanos compatibles, nos ponemos en contacto con Redmo, que inicia la búsqueda de un donante en el Registro Nacional. En el Registro Nacional no aparece nada y en el Registro Internacional, bueno, pumba, aparece un donante compatible en Manchester, en Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza un sistema de comunicación ahora entre el Reino Unido. Para que os veáis una cosa, Redmo en Reino Unido se llama Anthony Nolan. Lo fundó una mujer cuyo hijo murió pendiente de un trasplante en los años, no recuerdo, los años 70, no hablo de memoria, y es el Redmo de Reino Unido, porque es donde se encuentran los registros de donantes de Reino Unido. Empieza una comunicación entre Anthony Nolan, Redmo, el centro que va a hacer el trasplante, y se programa la donación de las células entre estos tres para que la donación y las células lleguen al paciente el día que lo necesita. ¿Vale? Bien, hemos visto qué es un trasplante alogénico, cómo se llama un trasplante, cómo se selecciona el donante, la importancia de tener donantes, etcétera, ¿vale? Y ahora un poco vamos a ver qué fuente, de dónde vienen, cómo se obtienen estos progenitores para el trasplante, de dónde salen. Existen, por decir así, tres grandes fuentes de progenitores hematopoéticos. Una es la sangre periférica. En la fábrica de la sangre es donde están, por decir así, las células madre de la sangre, ¿de acuerdo? Que es donde se está produciendo. Sin embargo, en una pequeña proporción, en condiciones normales, a uno, si le hacen una analítica, se detecta una mínima cantidad de células madre hematopoyéticas, es decir, células madres de la sangre, pues en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la colecta de células de sangre periférica para un trasplante? Se hace de la siguiente forma. Se estimula la fábrica de la sangre, se hiperestimula la fábrica de la sangre para que aumente el número de estas células madre, por decir así, que aumenta tanto, esto es una explicación grosera, ¿de acuerdo? Aumenta tanto mediante esta estimulación con unas inyecciones que se llama factor estimulante de colonias. Y esta estimulación lo que hace es que el porcentaje de esas células madre que estaban en la sangre aumenta mucho porque salen de la fábrica de la sangre donde hay un exceso. Y nosotros sabemos exactamente que con una dosis de esta medicación, de estas inyecciones, al tercer, cuarto, quinto día, en ese abanico de días, hay un pico, que es donde existe el mayor porcentaje. Y esos se encuentran pues, circulando por la sangre. Entonces es en ese momento cuando el paciente se le conecta una máquina, veis una máquina como esta que tenemos aquí, que es la máquina de aféresis. Esta máquina lo que hace es lo siguiente: el paciente, en un proceso que suele durar como 4 horas, 4 o 5 horas, o a veces menos, se le coloca y mediante una vía, el paciente se conecta mediante 2 vías a la máquina. La máquina lo que hace es que recoge células del paciente, como si hiciese una donación de sangre, vamos a decir así, pero un volumen pequeño, 200 mililitros. Lo procesa y se queda con una pequeña cantidad de células que es donde están las células progenitoras, por decir así, y el resto lo devuelve. Y eso lo repite y lo repite y lo repite durante un proceso que es la colecta de progenitores y por eso dura alrededor de 3-4 horas. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea que esto viene a ser cerca del 95% de los trasplantes, 90-95% de los trasplantes que se realizan mediante este procedimiento, esta colecta de progenitores hematopoyéticos. Y luego,
¿En qué quedan guardados? Quedan guardados en una bolsa. Una bolsa es como una bolsa básicamente como una bolsa de transfusión. Uno dirá, ¿por qué tiene color rojo? Bueno, porque siempre va mezclado con sangre, con glóbulos rojos, ¿de acuerdo? De ahí su color. Luego esto, pues se puede programar para que la colecta se haga un día y se transporte y se infunda al paciente al día siguiente o a los 2 días. Hay un máximo de 3 días. Lo ideal sería que en 24 horas ya estuviese infundido, 24 a 48 horas, pero si por algún motivo se podría esperar hasta 72 horas, si vemos que eso se va a retrasar, probablemente habría que congelarlo y guardarlo para que sea viable. ¿De acuerdo? O sea que son las dos formas, o congelarlo y guardarlo, o infundirlo en fresco, con lo cual tiene que haber una coordinación entre la recogida de las células y el trasplante en sí, la infusión en el paciente, ¿de acuerdo? De viajes, etcétera. Bueno, ¿de acuerdo? Eso es una, sangre periférica. La siguiente, médula ósea. Esta, ¿dónde está la médula ósea? Generalmente, como dijimos en esta imagen que vimos antes, es en los huesos planos. La fábrica de la sangre se encuentra en los huesos planos. Principalmente, en este procedimiento lo que se hace es paciente en quirófano porque requiere cierto grado de anestesia, paciente tumbado boca abajo, como vemos en esta imagen de aquí, se le aplica y se hace una punción con un trocar y se introduce, para que os hagáis una idea, en el hueso, algo más o menos como esto, de grosor, ¿vale? Se introduce, el paciente está anestesiado, con lo cual no tiene dolor, ¿de acuerdo? Entonces ahí se empiezan a hacer como aspiraciones, de forma que se va sacando líquido directamente de la fábrica de la sangre, y eso es, y de ahí se saca los progenitores, ¿de acuerdo? Este procedimiento no requiere medicación, como el anterior, es decir, no requiere inyecciones para estimular la fábrica de la sangre, pero bueno, tiene el inconveniente de que se saca más volumen y que requiere generalmente, por lo normal, un día de ingreso para ver que no ocurre nada. Es un procedimiento que dura entre 30 y 40 a 45 minutos, no más. ¿De acuerdo? Y es anestesia y el paciente en nada por la tarde tiene esa zona dolorida y el día siguiente se va para su casa y no el donante no suele tener mayor problema. ¿De y luego la tercera fuente de progenitores hematopoéticos, que por las complicaciones que tiene posteriormente, no voy a entrar en detalles, pero de la reconstitución del sistema inmune, es distinto, es la sangre del cordón umbilical. Cuando una mujer da luz y dona su cordón umbilical, lo que se hace es que una vez que desde la placenta, el cordón umbilical se aspira, mecánicamente se aspira con una aguja y ese contenido se guarda. Y ese contenido en ese cordón umbilical está lleno de células madre de la sangre, por decir así, de progenitores. ¿De acuerdo? Y eso, los trasplantes de sangre de cordón umbilical, eso luego se procesa y quedan en volumen muy pequeñito. Estamos hablando de bolsas de volumen muy pequeño, cual se congela y quedan guardados en los bancos de cordón umbilical, que son los que, por decir así, luego se consultarán para si un cordón se solicita para un paciente, si ese cordón es viable, si no, etcétera. Bueno, es otra fuente de progenitores hematopoéticos. ¿De acuerdo? Y luego ya para terminar, vimos solamente un pequeño esquema de cómo funciona todo esto, de lo que es luego el trasplante en sí. El paciente se diagnostica, recibe los tratamientos que requiere, porque generalmente para hacer un trasplante, una situación, por ejemplo, de una leucemia, aunque suene raro, cuanto mejor esté controlada la enfermedad, mejor va a ser el resultado del trasplante a largo plazo, con lo cual, por decir así, la enfermedad tiene que estar controlada. Entonces el paciente ha recibido sus ciclos de quimioterapia, de tratamiento, etcétera, y llega un punto en el que es el momento idóneo para hacer el trasplante. Entonces el paciente ingresa a una habitación de aislamiento, etcétera, un ingreso prolongado, pero para que os hagáis una idea, pues más o menos es así. Tomando el día cero como el día en el que se programa la infusión de las células, en caso de que esa infusión es pues como una transfusión de sangre, para que nos hagamos una idea, a través de una vena, ¿de acuerdo? Que el paciente ya tiene cogida y se infunden por ahí las células. Entonces, primero, unos días antes el paciente recibe una quimioterapia y a veces radioterapia, que lo que hace es que limpia la fábrica de la sangre y además ya lleva una serie de medicamentos que preparan el sistema inmune del paciente para recibir las células de otra persona, que aunque sea igual, bueno, pues siempre tiene sus diferencias. Es HLA compatible, pero eso no significa que sea igual. Es decir, siguen siendo distintos. Lo que pasa es que unos determinados marcadores, que son los que determinan la respuesta inmune, por decir así, hacen que sean compatibles. Entonces, se prepara durante 4 o 5 días, 6 días, hay diferentes esquemas, y luego se infunden las células, y luego empieza una fase en la que, una vez puestas las células,
estas células empiezan a crecer posteriormente y aparecen una serie de eventos en los cuales no voy a entrar en detalle, cuando el paciente tiene que estar con terapia inmunosupresora durante una serie de meses, etcétera. ¿De acuerdo? Más o menos a grandes rasgos lo que es el trasplante. De acuerdo que la infusión el día cero tiene que estar coordinada ya sea con cuando es un donante de fuera o cuando es un donante dentro del propio hospital para que coincida con los días justo después de lo que es el acondicionamiento de aquí. Y nada, la infusión, eso que es sangre periférica y lo que es, por así decir, el día del trasplante. El día del trasplante es probablemente el momento más el acto físico más sencillo, aunque todo lo que viene, toda la coordinación y todo lo que viene alrededor es muy complejo. Lo que es el trasplante en sí es llegar, poner una bolsa y ya está, no suele dar mayor problema. Lo que sí que es problemático es todo lo que viene alrededor. Y nada, pues con esto ya termino. Muchas gracias. Si queréis cualquier cosa, pues bueno, contactar conmigo a través de Twitter, básicamente, o a través de aquí del canal. Y nada, os dejo aquí una serie de, aunque hay más, una serie de direcciones donde podéis entrar a buscar información acerca de la donación de médula ósea, haceros voluntarios, etc. Y nada, espero que os haya gustado y nada, un saludo y hasta la siguiente.